tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida con un tema que ha despertado infinidad de opiniones desde que el nuevo gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, presentó la iniciativa para crear la tan controversial Guardia Nacional. Considerada como un cuerpo militar de élite para prevenir y combatir la violencia en México, resulta que el miércoles pasado la Cámara de Diputados aprobó la creación de esta Guardia Nacional. Esto genera una primera discusión entre simpatizantes y detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque durante su campaña, efectivamente una de sus promesas fue retirar de las calles las Fuerzas Armadas y no regresarlas a las calles, pues, o no, en fin, les voy a ir explicando poco a poco. No obstante, la Guardia Nacional quedaría precisamente adscrita a la Secretaría de la Defensa, la cual tendría a su cargo la parte operativa. Esto implica que también tendría la disciplina, jerarquía y escalafón propios de los institutos militares, según está señalado en la iniciativa que se presentó al Pleno. Ahora, por otro lado, en las últimas semanas se realizó un cambio para darle un carácter civil al proyecto, y se refiere a que la parte administrativa de la Guardia Nacional estaría a cargo no de la Defensa, sino de la Secretaría de Seguridad Pública. Para ser precisos, esta Guardia Nacional estará conformada por miembros de la Policía Federal, naval y militar. Y ahí empieza el pleito y ahí empieza el tema, porque al respecto Human Rights Watch señaló que esto permitirá avanzar al presidente en su plan de reemplazar a la Policía Federal Civil con una nueva fuerza controlada por las Fuerzas Armadas de México. En un comunicado, Human Rights Watch también declaró que las Fuerzas Armadas de México están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y que éstas han cometido gravísimos abusos contra civiles con una generalizada impunidad. Palabras sencillas. Un policía está preparado para contener. Un militar está preparado para para lo que sea. Es decir, no solo contiene, sino sabe, defiende, y cómo poner en orden la seguridad nacional de un país desde la perspectiva interna hasta internacionalmente. O sea, la preparación de ambos son completamente distintas. No tiene que ver una cosa con la otra. Se me olvida la palabra que define a los militares. O sea, los policías contienen, los militares... Ahorita me acuerdo y la comparto con ustedes. La Organización a Favor de los Derechos Humanos afirmó que el uso de las fuerzas militares en México tampoco ha logrado reducir la violencia en gobiernos pasados. Lo que hoy en día es una realidad, cuando aún el Senado no ha ratificado el dictamen de la Cámara de Diputados, es que el gobierno ya comenzó a emitir anuncios destinados a reclutar 50,000 efectivos para conformar esta Guardia Nacional. Ahora, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que estos efectivos recibirán instrucción militar, pero también se les va a habilitar para desempeñar funciones de seguridad pública. Entonces, ¿cómo? Les vas a dar... Es que es hasta ofensivo. Es más, no ganan lo mismo. Un militar no gana lo mismo que un policía. No estoy demeritando un policía. Son formas de preparación distintas, son mentalidades distintas.
Dice Alfonso Durazo que las únicas instituciones con capacidad de responder en este momento a las circunstancias de inseguridad en el país son el Ejército y la Marina. Bajo este esquema, se estima que el nuevo cuerpo opere al 100% hasta el año 2021, porque en un principio los guardias nacionales se van a desplegar en 150 regiones de alto riesgo hasta ampliar su presencia en un total de 266 áreas. Vino a mi mente ahorita, ¿se acuerdan estos memes de orillos a la orilla, ¿no? Del policía que te va a detener porque te pasaste un alto. Entonces ahora un militar es el que te va a orillar. ¿En qué viene el militar? No sé si en patrulla o en tanque. ¿En qué va a andar un militar? O a caballo. ¿En un jeep? No, en un jeep de esos verdes. En un jeep verde. O sea, ¿cómo se va a movilizar un militar? ¿Cuál es la imagen? Importa, ¿eh? Y es imponente, ¿no? La imagen de un militar con ese tipo de armamento también. Pues como en Venezuela. Imagínate. No. Es que son dos preparaciones completamente... Son dos temas. Pero bueno, en fin. Resulta que en la iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados se compara esta Guardia Nacional con la Guardia Civil Española y la Gendarmería Nacional de Francia. Pero eso no es cierto, no es del todo cierto. Hay que estar informados. En ambos casos, la fuerza militar es complemento de la autoridad civil, no sustituto de esta. La gendarmería, o sea, el tema francés y el español se complementan con una autoridad civil, pero no la sustituyen. Ahora, otro punto importante es el referente a la eliminación de un artículo transitorio en el dictamen de la Cámara de Diputados concerniente a la participación de las Fuerzas Armadas en tanto se conforma la Guardia Nacional, la letrita chiquita. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la supresión de este artículo, se estaría reeditando, híjole, preocupante, reeditando la Policía Federal, que ya se comprobó que no funciona. Por lo que le pedirá al Senado que se reincorpore el artículo. Entonces, ¿cómo? Esos 50,000 que están convocando, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Qué preparación tienen? ¿Qué edad tienen? ¿Cuánto tiempo va a llevar militarizar a esa gente? Y los que están, en el caso de los policías, la Policía Federal, si él dice que no sirven para nada, ¿cómo le vas a hacer si como policía no sirve? ¿Cómo van a funcionar como militares? Pues, ¿en cuánto tiempo los vas a preparar? ¿Funcionarán? ¿Les interesa ser militares? Insisto, no es lo mismo. Claro. Sobre el tema son inevitables los cuestionamientos de muchos líderes de opinión que hemos externado una incertidumbre hasta pues esta posibilidad de repetir que en México lo que la historia de Latinoamérica nos recuerda sobre las distintas dictaduras militares y lo que ha significado hablar de estas dictaduras militares, que no necesariamente se trata de gobernantes provenientes de la milicia, sino de civiles que se valen del ejército para sustentar su poder mediante la represión y la desaparición de los poderes civiles. Es decir, estos países de Latinoamérica que han militarizado sus países pueden tener control de la seguridad del país, pero también si no estás de acuerdo con ellos en lo que te imponen, te avientan a los militares. ¿Cuántos muertos ha habido en este sentido ya registrados en Latinoamérica?
Pues Somoza, en Nicaragua. Tan sencillo. Se enfrentó a la oposición de obreros, campesinos, estudiantes. Ya no querían a Anastasio Somoza. Punto. Bueno, recientemente con Maduro, que dijo, yo tomo posesión, no me importa. Hubo una manifestación de gente venezolana que dice, ya no, por favor. Arremetió contra ellos, los militares arremetieron contra ellos, silenciándolos. Entonces, si bien esa represión a través del incremento de las fuerzas policíacas y militares, además de lo que significa la tortura, silenciar al pueblo. Así es. No lo digo yo, lo dice la historia. La lista en Latinoamérica no pasa por alto los nombres de Pinochet, de Fidel Castro, porque se caracterizaron poco a poco por destruir el orden constitucional, atropellando la libertad y los derechos fundamentales del pueblo. Ante semejantes ejemplos del pasado, el derecho, el Estado de Derecho desaparece por la paulatina, esto no es de un día para otro, por la paulatina eliminación de los demás poderes y la instauración de fuerzas militares que terminan por sustituir o controlar a los civiles. Nos preguntamos, ¿podría pasar eso en México? Si un día no estamos de acuerdo con el gobierno actual, decidimos hacer una marcha, como cuando nos vestimos de blanco y salimos millones de personas a la calle, ¿qué va a pasar con los militares? ¿Se nos va a permitir la libertad de expresión o van a arremeter contra todos nosotros? Porque no estamos de acuerdo con el gobierno. Lo que para algunos simpatizantes del nuevo gobierno parece una exageración y me van a terminar linchando, yo les digo, no es un asunto mío. Yo tengo una opinión. Pero pues esto viene de todo el tema de los derechos humanos. O sea, Human Rights Watch representa una llamada de alerta en este sentido. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que en México no se convierta en otro ejemplo más de estos países sometidos por un poder absoluto sin un control verdadero y al servicio de una sola voz? Me dirás, eso no puede suceder. Perfecto. Entonces explícame, tú que no estás de acuerdo en eso o que crees que no puede suceder, ¿cuáles son los candados institucionales para que no suceda? Porque la transformación de la ley está diciendo otra cosa. No hay candados como los hay en España y en Francia. No hay candados aquí. Yo te pregunto entonces, ¿por qué no pensar en que si no hay candados se va a atender a eso? ¿O cuáles son los candados? De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué tal, Fernando? Efectivamente, porque hay importantes diferencias entre la Guardia Nacional de España, la de Francia, porque pertenecen a lo que aquí sería la Secretaría de Gobernación, están adscritos al Ministerio del Interior, a diferencia de la cuestión militar. Y fíjate, nada más para terminar, el artículo 5º transitorio, que es el que está ahorita, digamos, en pleito, que fue el que la Cámara de Diputados quitó y que se lo mandó al Senado y que ahí es donde se supone que lo van a restaurar, es: en tanto persista la emergencia de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de 5 años, la Guardia Nacional será adscrita a la dependencia del ramo de la Defensa Nacional para los efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad. Ese es el artículo que está discutiendo. Para entender rápidamente, la palabra es aniquilar. Aniquilar. Sí. Un policía contiene, un militar aniquila. O sea, tiene la estrategia, tiene la preparación. Por ejemplo, la formación militar en México dura 4 años. Cuando terminan esos 4 años, reciben un grado de subteniente.
un título profesional en la carrera complementaria que hayan elegido. Pero de subteniente todavía tienen que pasar varios años para que tú vayas escalando niveles de militarización. Por ejemplo, un general de división gana 130,000 pesos, un general de brigada 115,000, el brigadier 90,000, el coronel 70,000, el teniente 47,000, el mayor 37,000, y de ahí se van al capitán primero, al capitán segundo, que están entre 30 y 29,000 pesos, un subteniente en 15,000, sargento en, primero, sargento segundo. Fíjate todos los niveles. Cabo y soldado. Entonces, si te tardas 4 años en prepararte como militar, pero empiezas de soldado. Luego sigue cabo, sargento 2, sargento 1, subteniente, teniente, capitán 2, capitán 1. Luego sigue teniente coronel, coronel, general brigadier, general de brigada y general de división. Entonces, mínimo así, jodido, bajita la mano, necesitas 4 años para ser soldado. Así, bajita la mano. ¿O qué clase de soldados vamos a tener? También ese es otro tema. De eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Les parece? Sí, los invitamos a que se queden con nosotros. Arrancamos pie derecho. QTF en Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. En la misma sintonía. En la misma sintonía. Mi queridísimo flaquiguapo, ¿cómo está el cuerpazo? ¿Cómo amaneciste el lunes de novios? Ay, bien, bien, muy ajetreado, pero bien. Corre y corre, ¿verdad? Sí, pues porque fui a la Ibero a transmitir y entonces pues vengo de la Ibero para acá, en una ciudad en donde si vives en el sur para ir a la Ibero te lleva toda la mañana y para regresar la otra mitad de la mañana, entonces... Sí, pues, no. Pues ¿en dónde me la pasé? En la supervía. La movilidad aquí no es posible, es una locura. Pero ya uno se da cuenta de que ya el abasto de gasolina está perfecto porque estaba llenísimo. Entonces, pues nadie usó carpooling, que yo creo que, a ver, ahora sí, creo que es un buen momento para que pensemos cómo socialmente tenemos que ver y diversificar nuestras opciones de transporte en todo el país. Yo sé que hay lugares, que es muy claro, en donde no pueden pensar en eso. Guadalajara, León siguen con desabasto de gasolina y la están pasando muy Guanajuato complicada, ¿no? le está pasando Sí, entonces, complicado. pero en donde ya está regularizado, yo creo que como ciudadanos es un buen momento. A ver, han hablado con sus vecinos a ver cuáles son sus horarios. Así de, oye, vecino, ¿para dónde vas? ¿Para el norte? Ah, yo también. ¿Por dónde pasas? No, pues por aquí. Ah, yo también. ¿Por qué no? Yo te llevo a ti lunes, miércoles y viernes, tú me llevas martes y jueves la semana 1 y en la semana 2 rotamos. Y así podemos hacer ahorro y hasta podemos socializar y hablar de los problemas de la cuadra, del edificio. Podemos ver cómo solucionarlos, que no te gusta el cuerpo de seguridad, que está todo lleno de baches. Ay, bueno, hablemos con los jefes de vecinos o con la sociedad. O sea, otro tipo de convivencia. Yo sé, a ver, se los pongo así, que haces un sacrificio. ¿Por qué tienes que hacer el sacrificio de que pues, si te quieres salir a cualquier hora de tu trabajo, pues no puedes? Pero, pues unas cosas por otras. También así se hace el tejido social, dirían los doctos. Pues así conoces a la gente. Así eran anteriormente, ¿no? Pues te subías en los camiones y entonces ibas hablando con el de al lado que siempre iba al mismo tiempo que tú. Y se volvía tu amigo y hasta tu compadre. Ya en estos tiempos es muy complicado pues, por la inseguridad, ¿no? Pues porque en una de esas vas platicando con el que te va a bajar, te va a dar bajín. O en una de esas no. Pero tienes que ir conociendo. Si vas conociendo al extraño, que además está cerca de ti siempre, tienes posibilidades enormes de cambiar la sociedad. Pero si siempre ves como extraño a tu vecino o como enemigo, pues estás frito, por no decir otra palabra. Porque estoy en horario AAA. Pues no sé, flaquiguapo. La verdad es que creo que el tema de movilidad es justamente por decisiones del pasado en determinadas administraciones, específicamente en la Ciudad de México, de decidir por segundos pisos y no por un buen metro. No, pero a ver, hay una razón y también hay que entenderla. Nos ciscamos. A ver, ¿a qué me refiero con nos ciscamos?
se va a cumplir este año 50 del metro de la línea 1, que es una línea de altísima complejidad, solo que lo vemos muy normal. ¿Por qué es de altísima complejidad? Porque pasa por toda esa zona en donde el subsuelo es de gelatina, en donde para construir algo como eso es un portento de ingeniería. La 1, la 2 y la 3 por lo pronto, ¿no? Es muy complicado. Entonces luego se hicieron la 4 y la 5, se logró la 6 y luego vino el temblor. Entonces vino el temblor del 85 y se hizo la 7, pero piensa en dónde está hecha la 7. Como que dándole la vuelta a las zonas en donde había riesgos. Y luego se hizo la 9 bajo el mismo parámetro, dale la vuelta, que no se haga mucho. Ay, sí, está Chilpancingo, pero poquito nomás, ¿no? Y entonces patriotismo poquito. No te metas en donde no se puede. Durante mucho tiempo, uno, es muy caro hacer metro, muy caro. Y dos, durante mucho tiempo hubo esta disyuntiva en esas administraciones de, si hago metro en una de esas no me alcanza y voy a pasar por donde no se puede. Entonces, el plan de los segundos pisos del periférico y de viaducto no es de López Obrador en los 2000, ¿eh? Venía desde Salinas y Camacho Solís. Luego vino el error de diciembre y ya no se hizo absolutamente nada en la época de Zedillo. Y luego se reactivó porque también, seamos muy honestos, Fernanda, como clase media capitalina, estábamos felices con que se hiciera el distribuidor vial y los segundos pisos. O sea, recordemos cómo estaba esta ciudad en el 2002, 2003, 2004. Y era jolgorio porque ya había un segundo piso. Un distribuidor vial primero que era difícil de pasar entre el 2002 y el 2003, y luego el segundo piso en ese tramito, en donde hubo bombos y platillos. Pues nada más acuérdate quiénes fueron a la inauguración. No iba el pueblo bueno, ¿eh? La inauguración que hubo de ese segundo piso era de los fifís. Luego ya entró el pueblo bueno, que quede claro, pero estaban los fifís allá arriba. ¿Por qué? Porque si bien el gobierno hizo eso, es porque había una petición o demanda, como quieras decirlo, de la clase media, que desde entonces debió haber dicho, espérate, antes del segundo piso y antes de transporte público, comencemos por una reeducación de nosotros mismos, de la manera en la cual podamos compartir vehículos. Y si no podemos compartir vehículos, también veamos la manera de ser más peatones y de utilizar otros transportes alternativos, como puede ser la famosa ciclovía. Que mira, ahí estaba la ciclovía que venía en la época de Óscar Espinosa, que venía la ciclovía desde Manuel Camacho, desde Polanco, en este libramiento del tren, hasta acá Magdalena Contreras. ¿Y quién lo usaba? Nadie. Entonces quisieron utilizar la ciclovía para hacer el segundo piso. O sea, nosotros mismos como ciudadanos somos los que también, pues, que se haga la voluntad en los bueyes de mi compadre, ¿eh? Sí, yo entiendo y quiero ser muy explícito también en esto. Si yo soy una señora que tiene 3 hijos y que tengo que llevarlos a la escuela, pues no lo voy a ver en bicicleta, ¿no? Y es muy también complicado hacerlo en un transporte público o en carpooling. Claro, cada asunto tiene, pues, sus características propias. Pero de que se puede, y es más nuestra indolencia que otro tipo de cosa también, ¿eh? Es imposible. No sé, conocemos gran parte de México y en las colonias no están las banquetas adecuadas, pero esto pasa en el norte, en el sur y en el centro, claro, sí. En todo el país. O sea, no hay banquetas, no hay una preferencia... Al peatón, ¿no? Al peatón, tampoco al ciclista, tampoco al motociclista. O sea, creo que en general es una cultura de vivir así. Y no tendríamos que cambiarla. Bueno, obvio, claro. Y lo que voy es, pero entonces, si nos vamos a esperar a que lo haga el gobierno, no lo vamos a hacer nunca. A ver, y te doy un ejemplo cómo efectivamente nos gusta vivir en el caos. Ahí están los famosos scooters. La Ciudad de México se ha infestado en la parte central de scooters, de patines del diablo. De esos patines del diablo de que a través de una aplicación tú pagas. Y entonces, como también pasa en otras partes del mundo, ¿no? En donde, pues se me acabó el crédito aquí a la mitad de la calle, lo dejo botado al fin y al cabo con pero GPS. ese es el chiste. Espérame, sí, no. Sí, claro, tú lo dejas donde sea y lo agarras donde sea. Sí y no. Si pusiéramos un poco más de orden como ciudadanos y no lo dejara a la mitad de una ciclovía,
Ah, no, bueno, ay, no. Bueno, sí, no. Queda claro. O sea, creo que ahí demostraríamos, porque además tú sabes que en algún momento se te va a acabar el crédito. Entonces, a ver, en lugar de dejarlo botado, voy a ser un poco educado y lo dejo a un lado, o en una bahía, o en una base. O sea, porque al final del día sé que alguien más va a llegar y va a ser mucho más útil que lo deje en esa base para que alguien más utilice el famoso scooter que si lo dejo botado a la mitad de la ciclovía, en donde además pongo en riesgo a alguien que vaya en una bicicleta a alta velocidad, porque es un buen ciclista, y va... ¿Cómo vas a frenar si está un scooter enfrente de ti? No, queda claro. Pero así es en todo México. No es un asunto, insisto, de la Ciudad de México. Así es en todos lados. Así es el sur. En Cancún ya tienen los mismos problemas de tráfico vehicular. No pueden andar en bicicleta, no pueden andar en motocicleta. Es un peligro. Así es. Así es. Si nosotros mismos no comenzamos como sociedad en cosas tan pequeñas, ¿Y saben por qué? Después de leer en redes sociales tanto odio por lo que pasó el viernes, yo les pongo esta reflexión. ¿Y somos tan probos todos en nuestra cotidianidad? No. Los ejemplos los acabo de poner sobre la mesa. Solo que, pues, obviamente, en muchos casos no estamos cometiendo un ilícito ni estamos poniendo en riesgo la vida. Por el momento. Porque si yo dejo un scooter a la mitad de una ciclovía, puede ser que a mí no me pase nada. Pero el ciclista que viene, si no frena a tiempo, puede tener un accidente. Entonces, antes de criticar lo macro, veamos qué estamos haciendo en lo micro. Y por último, otra vez en estos micrófonos, ni Fernanda Familiar ni yo nos pusimos de acuerdo. No veníamos con un guión, no estamos predeterminados. Quien diga eso, mire, idiota. Le voy a hacer una pequeña recomendación. Lea más y aumente su coeficiente intelectual. Porque si no lo tiene arriba, se equivocó de estación de radio y de discusión. Le recomiendo que se vaya a Fórmula, en donde en este momento están dando consejos de belleza y chismes de espectáculos. Ahí seguramente le van a dar el contenido que necesita con sus 40 personalidades. Por cierto, hay una persona que se llama Mariana Cervantes. Sí, ¿verdad? Mariana Cervantes de Grupo Fórmula, que en la cuenta de Twitter escribió una nota sobre mi persona que ya te contesté ahí en Twitter. Revísalo. Te falta rigor periodístico, te falta conocer el significado de la frase "somos más los buenos" y no confundirla con que yo represento a los buenos de México. Tu falta de rigor y tu falta de criterio demuestra la calidad de nota que enviaste. Así es que, y hago un llamado a Grupo Fórmula, que es un grupo al cual yo respeto enormemente, pues que tengan rigor también a la hora de contratar gente que escribe, ¿no? Porque, pues, esta mujer Cervantes no tiene ni la más remota idea de lo que escribió, ni el significado, y escribió por molestar. No, te digo por qué, y ya para irme. Clickbait. Estamos en la época en donde queremos demostrar que tenemos mucha gente que nos ve a través del clickbait. Vamos a pescar ingenuos. No se conviertan en eso. Se los digo en serio, hay tanto que leer en la red. Utilicen ese tiempo para leer cosas que realmente funcionan. Mañana les voy a decir de cosas que realmente funcionen y que pueden leer en la red, para que luego no se queden efectivamente en estas notas. Vienes muy bonita de rojo a propósito. Muchas gracias. Esa de rojo es lunes de novios. Esa de rojo la he visto de morado y me la llevo al mercado. ¿Cómo de que no? Bueno, está Citibanamex. Acuérdate, te asegura tu coche y llega antes de 60 minutos si algo te pasa, tienes un mejor servicio, te garantizan la reparación de tu auto. Citibanamex.com/seguros. Pausa, volvemos. Continuamos en ¿Qué tal, Fernanda? Lo que te importa, también me importa. Somos Comunidad QTF. Le pregunté a un experto en seguridad
que vive en los Estados Unidos, en nuestro país vecino, sobre la Guardia Nacional en México. Y me dijo, me preocupa que la Guardia Nacional que están tratando de concebir en México no se parece a la de España y a la de Francia, porque esa tiene organismos que la rigen, que la vigilan. No es un solo jefe, por decirlo así, que sería el jefe supremo, en este caso el presidente. Yo te quiero preguntar, José Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional, ¿por qué esta Guardia Nacional se creó y se pensó para esta cuarta transformación? ¿Qué hay en esto? ¿Qué hay de este tema? Mira, el tema que ha causado tanta polémica, no sé si recuerdas la ley de Peña Nieto que fue en la Corte Anticonstitucional, que era la ley que reglamentaba el ejército en las calles, la cual se declaró que es anticonstitucional. En base a eso, pues era que los militares regresaran a sus cuarteles y se pudiera confiar con una policía que pudiera hacer las tareas reales de seguridad sin contar con los militares. La cuestión, así era el planteamiento oficial del presidente López Obrador cuando fue en campaña, que iba a retirar a los militares. Hay videos por todos lados de ese tema. Pero ya cuando se enfrenta a una realidad concreta, en donde hay estados que son gobernados por el narcotráfico, lo único que tienen para confiar es el ejército mexicano. Y es ahí entonces donde se topan con pares del tema. Es decir, si retiro a los militares de ciudades como Tamaulipas, estados como Veracruz, que están perfectamente gobernados por el narcotráfico, lo único que mantiene el orden es el ejército. Y entonces aquí el problema que tenemos con las cuando se hace la guardia, el problema es de que se dice que se le va a dejar a un civil la administración o la jefatura de los militares. Si los militares, lo oímos en Ayotzinapa, no obedecen a un mando militar, ¿tú crees que van a obedecer un mando civil? De ninguna manera. No lo van a hacer. Entonces, ese es el meollo del asunto. Ahora bien, el presidente ha reculado, ya mandó otra vez, para decirles que tengan un transitorio en donde el ejército mexicano tenga la facultad de estar en las calles y que ponga a disposición a la gente bajo la autoridad civil. Así es como viene la reforma. Un artículo que Pablo Gómez no pudo pasar y que en las redes lo lincharon. El asunto es el siguiente. El problema que tenemos en México es que no concebimos todavía a una policía paramilitar. Los regímenes que teníamos bajo paramilitares pues eran prácticamente conocidos por el ejército mexicano, muchos del Estado Mayor. Tenemos el presidente de Luis Echeverría Álvarez del Halconazo, tenemos el 68, y de ahí pues ese es el antecedente que hemos tenido nefasto de los militares. De América Latina ni te digo, se han tenido golpes de Estado cada rato, ¿no? A cada instante hay golpes de Estado, una intentona apenas en Venezuela. Y entonces eso es lo que causa temor, que estén los militares realmente en la calle. Ese ha sido el problema. El problema es que el problema de Ciudad de México es más complejo. El problema es que hoy por hoy no tienes una policía que esté capacitada para poderte dar esa seguridad. ¿En Ciudad de México o en todo México? Yo creo que en todo México. Es un problema. Mira, para que tengas una idea, te voy a dar un dato duro de inteligencia que nos pasaron los norteamericanos. En 122 ciudades ya no gobierna nadie más que el narcotráfico. Es ley de ellos. Si estás diciendo que estamos perdiendo esa fuerza, ¿qué es lo que va a pasar? Si no se concreta en México un plan de seguridad, vamos a llegar como en Colombia con una base de operación militar norteamericana, pues para que sean los narcotraficantes y nos quitemos ese problema. ¿Por qué? Porque México no está pudiendo con el narcotráfico. Esa es la realidad. Se está viendo rebasado por el narcotráfico. ¿Qué maneja el narcotráfico? Pues huachicoleos, secuestros, extorsiones, venta de droga. Entonces ya su mercado ha sido demasiado amplio. Lo último que están haciendo, te va a causar risa, pero es cierto, están franquiciando sus nombres. Ya ahora te protege el Cártel Jalisco y te cobra una cuota por franquiciar su nombre. Igual una célula del Chapo Guzmán, igual la familia michoacana casi extinta, igual lo que queda de los Zetas. O sea, ya funciona como si fueran franquicias. Y entonces te rentan la franquicia en la plaza. Esto que te comento, nosotros lo tenemos documentado porque a mí me tocó viajar a nivel nacional viendo lo de la fiscalía. Y ahí era algo impresionante saber cómo los narcotraficantes estaban franquiciando pues ya su nombre.
como su protección. Me parece que la lucha del sexenio de Felipe Calderón fue muy clara. Uno no va a acabar con los malos con pétalos de rosa, pues tiene que haber una matazón entre los malos y los buenos. Se estaba trabajando en un aparente buen sentido, aunque, insisto, la cifra aumentaba y aumentaba y aumentaba de muertos. Parece que los muertos desaparecieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto y eso nos hizo mucho daño. Sí, ocultaron las cifras. Porque ocultaron las cifras y ahí se potenció mucho más Sí. el narcotráfico y el crimen organizado. Y hoy estás frente a una circunstancia de cómo lo vamos a detener. ¿Es con la Guardia Nacional que se puede lograr cuando esta estaría funcionando en el 2020, 2021? Mira, yo creo que es un proyecto. Lo interesante del proyecto, ¿cuál es? Lo interesante es que se está haciendo un llamado a la juventud a que se incorporen, tipo así Tío Sam en Estados Unidos, hasta los carteles parecidos, para que te incorpores a la Guardia y que sea el orgullo de México. El problema que tenemos, ¿cuál es? Ha estado muy golpeada la imagen del ejército mexicano, demasiado golpeada. Es de las pocas instituciones todavía que se salvan, que la gente cree. Pero esto que necesitan hacer una reestructura para que la gente vuelva a creer en las instituciones. El problema con Peña, te voy a decir cuál fue muy claro, es que no hubo una entrega-recepción. Y eso te lo digo con datos reales. Cuando fue la época de la transición de Vicente Fox, de Cedillo para Fox, hubo un equipo de transición donde entregaban números, cuentas, de acuerdo a que hubo hasta una mesa y pasó en la reforma, estaban sus oficinas, y allí estaba la transformación. ¿El problema cuál es? El problema es que aquí no hubo esa transición. No hubo. No existió. Entonces, por eso mucha gente ve que luego se improvisa. No es que improvises, no tienes datos, no tienes números, te va un dato duro. En las redes sociales, si tú ves las cuentas de la prensa de la República, fueron creadas el 1 de enero a las 12:20 de la noche. Quiere decir que, lo sé de buena fuente, que a las 11:55 de la noche entregaron las cuentas. Y así fueron todas las demás cuentas. Sí, pero entregaron las cuentas sin contraseñas. Sin nada. Entonces, el problema es que la gente recibía los paquetes y no tenían información. ¿Dónde fue el error? Todo el mundo pensó que el presidente Andrés Manuel tenía el control del país. No, le dieron el control de la agenda política, no del país. El país lo siguió llevando Peña Nieto. Y el problema es que hoy por hoy no tienes la información de las secretarías y te vas enterando de cosas. Te va a dar un dato duro para tu programa, como una primicia. Se compraron no nada más las pipas de Pemex, que es lo que acaban de detectar. En el Seguro Social se compraron 250 ambulancias, de las cuales no hay ninguna. ¿Cómo? No existen. Las tunearon. Tomaron las que tenían, las pintaron y las dijeron, aquí están las nuevas y vámonos. Son las mismas. Y eso se ve bien simple. Tienes que ver cuántas hay y cuántas debe de haber y son las mismas. O sea, 250 ambulancias equipadas no existen. Para que te vayas dando cuenta de cómo está el boquete. El saqueo fue es brutal. Y eso, falta CFE, falta SCT, falta Cedesol. O sea, falta Sedatu. Esto que estamos viendo nada más es la punta del iceberg de lo que es Petróleos Mexicanos. Falta lo demás. Entonces, sí es un problema demasiado complejo. O sea, estamos hoy frente a una administración y un gabinete que a la vez no tiene información de lo que está dirigiendo. De lo que tiene. No saben qué tienen. No saben dónde están los boquetes. Los van encontrando con el... Conforme llega pasando el tiempo, te vas encontrando las cosas. Aquí falta esto, aquí falta esto, aquí falta esto. Y también te empiezan a hacer reclamos de pagos que dices, ¿qué es esto? En Pemex hay un negocio que se va a descubrir, que yo creo que ya tienen los datos, que es muy simple. Para que tengas una idea, se hacían obras estimativas en 10 millones de pesos y luego se iban los contratos a 500 millones. ¿Cómo de 10 millones a 500 millones? O sea, ¿obras de qué? Obras de mantenimiento, de carreteras para Petróleos Mexicanos. Y si buscas la carretera no está. Pero sí están los contratos. Y están las demandas en juzgados civiles por más de 500 millones para Petróleos Mexicanos. Que si ven realmente eso, va a ser un fraude. ¿Por qué? Porque no están las carreteras. Lo que hicieron los dirigentes de Pemex era dar las estimaciones como ciertas. Y entonces, pues sí estás ante un tema de que sí debes ese dinero, porque legalmente te lo van a cobrar. Pero si te vas a la vía penal y ves la obra es un fraude, no hay nada.
Como esas te vas a encontrar más de 10 o más de 12. Hoy por hoy, Pemex tiene que pagar 37 mil millones de pesos de obras que no existen. De empresarios que se enriquecieron con eso. Eso es un dato, guárdenlo en la memoria. Para que veas más o menos. José Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional, lo está diciendo hoy aquí en el programa ¿Qué tal, Fernanda?, en el cual participa todos los lunes, y verán que no tarda en salir estos boquetes. Los boquetes que están ahí. Severos, 37 mil millones de pesos en demandas de Pemex de obras que no existen. Somos QTF. Continuamos en QTF. Esos 37 mil millones en contratos de Pemex que están por darse a conocer, este hueco, este acto de corrupción tan severo, ¿en qué estado de la República se concentra más esta obra que no existe? Tabasco y Veracruz. El 80% de Tabasco y el 20% del estado de Veracruz. Ahí somos empresarios. 37 mil millones de pesos entre Tabasco y Veracruz. En contratos que están hechos, que están ahí, que supuestamente están las obras, y ya es una inspección, no hay ninguna obra. No existen. Para que tenga la gente una idea del tamaño del quebranto de petróleos mexicanos. E insistimos, esa es una empresa. Esa es una empresa, o sea, para que tengas una... ¿El problema cuál fue? Yo creo que Pemex generaba tanto dinero, porque iba a generar tanto dinero, que lo que hacían era, se lo tenían que gastar en algo. ¿Y qué hacían? Contrataban a sus cuates empresarios, les daban contratos, empezaban por obras de 10 y luego que sean a 100 millones y luego de 100 a 200 y ahí se las iban llevando. Ese realmente fue el problema de la corrupción tan grande. Ahora, el problema también fundamental, ¿cuál es? Pues que la gente que está ahorita en Pemex de jurídicos son gente de Rubiel Ávila Villegas, del Estado de México, que tenían casos que ver con OHL y con Odebrecht, y es la directora jurídica de Pemex. O sea, no entiendo de veras, ahí sí no entiendo yo la cuarta transformación. A eso me doy un tope. Es que saben sobre eso. Eso sí lo saben y lo están permitiendo. ¿Cómo permites que gente que ya estuvo metida en OHL o en Odebrecht la metas directamente a Pemex cuando sabes que tienes este boquete de corrupción y que es gente de Rubiel Ávila Villegas? Fue su consejera jurídica. ¿Y por qué, Óscar? Negociaciones políticas. Y la última la vas a ver en Puebla, donde ya se salió Morena y PRI para mandar un candidato interino que es del PRI como gobernador interino para Puebla, en alianza. Si ves la fiscalía, como lo dije, la ley general la sacó el PRI del lado de Morena, la guardia la sacó el PRI del lado de Morena. O sea... ¿A cambio de Puebla? Pues, a cambio de muchas negociaciones que están haciendo por debajo de la mesa, ¿no? Que yo creo que ahí es donde la gente se está desencantando. Porque se entiende que ya no querías nada de corrupción, no querías alianzas con nadie, ¿no? Pero están haciendo alianzas. Y están públicas, además, ¿eh? O sea, ¿estamos regresando a la época de Luis Echeverría? Directamente. Recuerda, casi Morena y el PRI son primos hermanos, ¿no? O sea, más el PRI de los 70 que te comenté que es el que está con Luis Echeverría. Ve el gabinete, ve las ligas que hay. Entonces, no ha habido Andrés Manuel asegura que no ha estado con Luis Echeverría. No, se fue parte de un proceso y no tiene nada de malo, digo, es un expresidente de México, ¿no? Literal. Pero el asunto que estamos viendo aquí, pues ya son las alianzas en el Senado, en la Cámara de Diputados, la alianza política en Puebla, pues que te dice que sí hay una alianza como tal. Entonces, el interino de Puebla va a ser un priista. Sí, o sea, ya está en esa negociación, con eso van a quitar el morenovallismo. Primer golpe para el PAN es ese. Ya lo que sea ridículo es que fuera en alianza Morena y el PRI por un candidato, ¿verdad? O sea... ¿Y no puede ser posible? Pues ya después de esto todo puede ser posible, ¿no? O puede ser que el PRI apoye al candidato de Morena, ¿no? Que va a ser Barbosa. Y los peces gordos del huachicoleo y los peces gordos de esos peces gordos están amparados. Mira, hasta hoy no he visto ninguna querella en contra de Romero Deschamps. No he visto una querella de parte de Profeco contra los gasolineros, que son los que están metidos en este ajo. No la he visto, literal. Yo creo que el presidente Andrés Manuel se está quedando solo porque sus colaboradores no le están dando al ancho. ¿El presidente López Obrador? Sí, se está quedando solo. Algo que ¿Con el pueblo? Sí, creo que le he echado ganas de Hacienda, la del SAT, Nieto,
la fiscalía que acaba de entrar, lo que pueda Olga Sánchez, pero los demás no los veo que estén actuando. La Profeca para que iba denunciado a los empresarios de la gasolina por la corrupción, pero ya se tardaron, no han hecho nada. Al contrario, tengo entendido que están haciendo negociaciones otra vez para seguir con el negocio que ya tenían antes los del PRI, que era otra vez volver a jugar por estación. Entonces, bueno, ¿cuál es el cambio? O sea, necesitamos realmente que peces realmente gordos, dirigentes sindicales, gobernadores, secretarios de Estado, pues estén sujetos en un proceso penal. Pues eso es lo que la gente está pidiendo. Estamos esperando todos. Es lo que justamente se necesita en México y estamos esperando. Esa es aplicar todos, la ley. ¿no? Pues vamos a esperar. Ojalá que la Fiscalía tiene ya varias carpetas de investigación ahí integradas. Esperemos que las judicialice pronto. Y ahí realmente vamos a ver cómo están. Te comenté lo de los gobernadores. Ya salió Granier, ya se fue. Ya se fue el secretario de Finanzas. No pagaron un solo peso al Estado. No regresaron un solo peso. Y entonces, ¿para qué los tuviste 4 años en prisión? No regresaron nada. No regresaron Nada. O sea, lo que se llevó Granier, el secretario de Finanzas, es un dinero impresionante. Ni un peso regresaron. ¿Por qué? Porque están mal hechas las imputaciones. Bueno, entonces, en el caso específico del narco, de la corrupción, del crimen organizado, ¿la Guardia Nacional puede sacar adelante a México o estamos hablando de las mismas Yo creo que sí se puede. gatas revolcadas? Yo creo que sí se puede, pero aquí el problema va a ser que no va a ser tan rápido, tiene que ser gradual. Pues es que va Porque para el 2021 y lo que pasa hoy y mañana. Aquí lo que tenemos que hacer va a ser un combinado, que yo creo que es lo que va a hacer el presidente de México, y se tienen que dejar las tareas a las Fuerzas Armadas, pues con todo dolor de mi corazón. Yo no soy muy afecto a que tengamos militares en las calles, pero no se va a poder con la inseguridad. Ese problema que tenemos ahorita. Si quitas la inseguridad, quitas a los militares de algunos estados, pues ya se acabó esto. Es el Pero el último presidente eslabón. ya lo dijo muy claramente, mamás, hablen con sus hijos. Díganles que sean buenas personas, que no roben. Necesitamos generar fuentes de empleo. El problema del huachicón del estado de Hidalgo que creció es porque la gente no tiene de qué vivir. Pues ya es muy abierto. O sea, si ves tú de las estadísticas de las gentes y lo que han hecho los gobernadores y las estadísticas de los procesos que han dicho, han comentado que la gente no tiene de qué vivir. Que la gente ya de Hidalgo, que en lugar de poner la alfalfa, pues ya me gusta ir a huachicolear y a vender gasolina. Ahora dicen, con esta tragedia, pues van a aprender todos. No es cierto, pues No, si yo vean creo la que no. pirotecnia. No, yo creo que La no. pirotecnia nosotros, desde la trinchera del periodismo y de las notas, estamos dando 2 o 3 explosiones al año de cajón. Sí. Y sigue habiendo pirotecnia. Familias enteras viven de lo mismo y está prohibido. El problema que tenemos aquí ya no es la prohibición. Mientras no tengas una fuente alternativa de dinero que te genere un ingreso, pues van a seguir delinquiendo. Pero, Oscar, ¿cómo va a haber fuentes de trabajo si no va a haber tanta inversión? El problema que tenemos, ¿cuál es? Yo creo que el problema que tiene el presidente en esta acusada que inició es que ya vio que el problema es más grande de lo que él estaba anunciando. Y lo que nos estamos dando cuenta los mexicanos con horror es que es cierto. Ahora, ¿no lo enteraron? El sexenio o la gente de Enrique Peña Nieto no enteró No. a López Obrador No. de la situación del país. No le entregó, porque yo sí sé que de Felipe Calderón a Peña Nieto le entregaron todo. Sí, los del PAN, sí. Carpetas donde decía la situación de la seguridad en el país es esta. Resguardamos esto, hicimos esto, invertimos en esto. Le entregaron todo. ¿Eso no se lo entregó Peña Nieto No. a López Obrador? No. O sea, López Obrador llegó en blanco a la presidencia. Te puedo comentar que por lo menos del gabinete tengo amistad personal con 7 secretarios de Estado. No recibieron nada. Nada. Literal nada. Llegaron a la oficina, entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? O sea, ni las contraseñas del Wi-Fi. Nada. Hasta las 11:55 del día 31 tuvieron las contraseñas para poder accesar. Y entonces ya vieron las Qué cuentas que había. barbaridad. Entonces el problema es este que estás viendo. Por eso mucha gente es improvisación. No es desinformación. O sea, te estás enterando sobre la marcha de Pues muchas sí, cosas. es improvisación porque no tienen información. Pero el problema, ¿cuál es? También es un problema de comunicación, como dice el News. Sí, ¿por qué? Porque tenían que haber dicho, oiga, no entregaron nada. ¿Y por qué no lo dicen? ¿Por qué protegen o por qué tapan Porque a Peña Nieto? Porque el problema yo no creo que lo estén tapando. Recuerda que ya el día 21, para toda la gente que lo sepa, viene la encuesta nacional, el 21 de marzo, para encuestar la defensa de la República, para ver si Fox, Calderón y Peña Nieto
son sujetos a un proceso penal. Esa es la encuesta nacional. Yo creo que ahí se va a llenar las urnas porque van a votar de veras y esa sí va a ser vinculante. La van a dar al presidente al Congreso, ya la documentaron. Y la respuesta, o sea, no va a ser la consulta como a mañana. No, esta la va a hacer directamente el INE ya formalmente. Ah. Sí, o sea, es una consulta ya formal. El presidente ya va a poner a consulta de los mexicanos, ese ya, pues de que si se sujeta o no a proceso a los países de la República. ¿Podrías hablarnos el próximo lunes de las consultas que vienen? Porque tendría, yo creo que tomarse muy en cuenta la consulta para, en serio, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, hacerlo en una consulta seria, no en una consulta ilícita como fue va a ser en muy noviembre. difícil que esa consulta la haga el presidente porque ya tomó la decisión. O sea, Va a recular en 2 años. Yo creo que más adelante va a haber una negociación. No creo que sea en corto plazo. Queda claro. Pero en largo plazo yo se le ve una negociación política. Vamos a acabar con 3 aeropuertos, ¿no? Sí, será ideal. Nueva York tiene más. No tenemos ningún problema por eso. Queda claro, no más que mientras se repelen los aviones, ¿no? Porque si no, qué desmadre, imagínate. Así va a ser. Ahorita la hacemos en el aire, Así ¿no? va a ser. Por eso también que fue una falta de información. ¿Por qué están pintando? Esto es una cuestión, no sé si tienes información. Mandaron el avión presidencial a Estados Unidos. Sí. ¿Estamos? Lo están pintando de verde, de color militar. Lo que pasa ¿Tienes es que, idea por qué? a ver, recordemos que el avión como tal era un leasing, que fue demasiado caro y fue un avión comercial que estaban usando prácticamente con fines de propaganda, no era un avión con un uso realmente militar como se debería usar para México. Se gastó bastante en adecuaciones, hay que decirlo muy claro, el avión lo compró en la época del PAN Felipe Calderón y Enrique fue el que lo mandó a adecuar. El problema es que como tal, era una cocina de campaña donde era muy ostentoso que un presidente viajara en ese avión, ya lo van a regresar, y al regresar, ¿qué es lo que va a pasar? Lo más seguro es que ese avión se lo quede la defensa de Estados Unidos, con los colores de Estados Unidos, y pues ellos asuman el leasing y aquí nos den una parte para nosotros no salir tan raspados. Por eso lo están pintando. Sí, pero no, para que regrese a México va a ser imposible. Digo, ya nomás, échenle ahí por una búsqueda de cuánto cuesta pintar un avión. Sí, es un... Porque, digo... Ahora ese avión se hubiera quedado con la defensa nacional. El problema es que pues ya había tanta animadversión pues que mejor se lo llevaron, ¿no? Porque representaba por eso una lo están bandera pintando, política. porque se lo va a quedar Estados Unidos. Sí, literal. Ese avión no va a regresar a México. Ese fue el problema. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y También quién la está falta de- pagando la pintura? Pues cuando ya se entregó directamente a la unidad, ya no forma parte del gobierno mexicano, ya lo tiene una empresa internacional que es la que va a hacer la compraventa, y de ahí vamos a ver pues, si nos quitan, si hay que poner o algo, ¿no? Pero eso ya se salió de las manos. Pero ¿estás seguro que no regresa a México ese No, a avión? México no Porque regresa. estaría del... No. Imagínense No, que no. regrese... Pues No, la no. matrícula es la misma, esa no cambia, pero pues pintado. No, yo creo que no. Lo que sí va a ser más caro. Lo que se hizo fue más caro. Lo que sí estamos pagando es el seguro, Claro. obviamente, eso sí lo tenemos Eso que sí. pagar. Esas decisiones que estoy comentando, yo creo que fueron decisiones de no tener información porque nunca se la dieron. Esa es la realidad. Si hubieran dado los números reales como son, tenía que haber sentado a decir, a ver, esto no nos conviene, esto sí nos conviene. Ese es el problema de la desinformación. No había información O sea, suficiente. gran parte de los desaciertos en 50 días de Andrés Manuel López Obrador ha sido porque no tiene La información. información, literal. Pues ahí el tema. Gracias, mi querido Muchas gracias. Oscar Valdés, tus datos, por favor. OscarValdez.mx. Síganlo. No se imaginan la información que este hombre maneja en redes sociales. Por ahí anda un video donde nos explica, pues muy importantemente, La cuarta transformación. la cuarta transformación, que ya se volvió viral. Ahorita se los retuiteo para que lo vean. Y bueno, que seguramente también será otro video y otro audio viral. DR José Oscar V. DR José Oscar V. Pausa, volvemos. Mi querido Andrés Oppenheimer, te saludo con mucho gusto. Bienvenido a tu espacio en el programa ¿Qué tal, Fernanda? El mejor periodista de América Latina, de Estados Unidos, México, de Canadá y las zonas conurbadas. Así es que
este pronóstico anunciado por el Fondo Monetario Internacional sobre la economía de México y el mundo. Cuéntanos, Andrés, te escuchamos. Hola, Fernanda, gracias. Siempre me hace ruborizar cuando me dices esas cosas. Ante todo, Fernanda, mi solidaridad con todos ustedes, con todos los mexicanos, con todas las mexicanas por esto de Galo, por esta tragedia que realmente nos tiene a todos consternados, ¿no? Es increíble que esto esté pasando y bueno, el lugar común que estamos diciendo todos, pero que no por eso deja de ser cierto. Ojalá esto se esclarezca, se investigue a fondo, porque no hay mejor homenaje que se podría hacer a las víctimas y a quienes trataron de evitar esto, que esclarecer exactamente qué está pasando. Sí. Sobre el anuncio del Fondo Monetario Internacional, Fernanda, te cuento que hoy en Davos, en el Foro Económico Mundial de Davos, el FMI, su directora, Christine Lagarde, anunciaron los nuevos pronósticos económicos mundiales para el 2019. Y bueno, no pintan muy bien para México, Fernanda. En realidad no pintan muy bien para el mundo, pero pintan más mal para México que para el promedio del mundo. Fíjate, Fernanda, según el FMI, según el Fondo Monetario, el crecimiento mundial será de 2 décimas menos de lo que se había pronosticado en octubre del año pasado. O sea que ahora el mundo, las economías de todo el mundo, en lugar de crecer un 3.7% este año, se pronostica que van a crecer un 3.5%. Esto es por todos los líos comerciales entre Estados Unidos y China, por las políticas de Trump, por todos estos temas de los que hablamos constantemente. Pero para México, Fernanda, la proyección del Fondo Monetario es más baja aún. La directora del FMI, Christine Lagarde, dijo que la economía de México va a crecer 4 décimas menos de lo que se pronosticaba para este año y 5 décimas menos de lo que se pronosticaba para el año que viene. O sea, según el informe del FMI, México va a crecer un 2.1% este año y un 2.2% el año próximo, lo que es no solo menos de lo que se esperaba antes, Fernanda, sino que un crecimiento bastante mediocre, ¿no? Porque como sabemos, México necesita crecer a un 4 o 5% para absorber a los cientos de miles de jóvenes que entran en el mercado de trabajo todos los años. Pero a mí lo que me parece más preocupante de lo que dijo el Fondo Monetario hoy, más que esta cifra, Fernando, es el motivo por el que están proyectando esta disminución del crecimiento. Y el motivo que están citando es la expectativa de que haya una menor inversión privada. Y mi reflexión sobre esto es que eso tendría que ser una llamada de alerta importantísima para el gobierno de México, porque a mí, Fernanda, me parece personalmente fantástico que el presidente López Obrador ponga el acento en lo social, que ponga el acento en sacar de la pobreza a los millones de mexicanos y mexicanas que increíblemente siguen estando en la pobreza. Pero corre el riesgo, López Obrador, de aumentar la pobreza a la larga si ahuyenta las inversiones. Así como el gobierno anterior por ahí quizás descuidó un poco lo social en aras de mantener el interés de los inversionistas, a López Obrador podría pasarle lo opuesto. Corre el peligro de que México deje de ser considerado un buen lugar para invertir, que eso reduzca el crecimiento, como lo está anticipando ahora el Fondo Monetario, y que eso haga aumentar la pobreza. Porque, Fernanda, si una cosa he aprendido observando a los países en muchos años, es que sin inversión no hay crecimiento. No hay. Y sin crecimiento no hay reducción de pobreza. Entonces, yo creo que el presidente del observador corre el riesgo de descuidar ese flanco, el flanco de mantener y hacer crecer el interés de los inversionistas. A mí me parece, por ejemplo, un error, a pesar de la tragedia de Hidalgo, que en algún momento esta semana, quizás a fines de semana, no se vaya al Foro Económico de Davos para
como nuevo presidente, mira, va a ir nuevo presidente de Brasil, Bolsonaro, va a ser la estrella, cuando asuma un nuevo presidente hay un gran interés internacional para saber, bueno, a ver qué va a hacer, qué va a decir, nos conviene invertir en su país o no. Este era un foro como para que López Obrador fuera ahí en sus primeros 2 meses de gobierno y dijera, aquí estoy, no se asusten, yo voy a ayudar a los pobres, pero también voy a traer las inversiones. Es un lugar ideal y el momento ideal, porque, Fernanda, tú sabes muy bien que cómo son estas cosas, cómo se mueven estas cosas. En 3, 4 años a nadie le va a importar un rábano que López Obrador vaya a Davos o no. No, la primera vez era importante. Punto. Exactamente. Ahora, una pregunta, Andrés. Para estar allí. Fíjate, una pregunta. Esto lo dejo de verdad, no sé si tú tengas información, pero alguien importante en términos de aviones me decía que no hay una línea aérea internacional que se aviente el tiro, por decirlo así, de llevar como pasajero al presidente de México a Davos por un tema de seguridad. Por eso por eso era importante pues viajar en su avión, por decirlo así. ¿Tú sabes, Fernanda, si había una intención del presidente del Obrador de ir a Davos? No la había. Porque yo lo que vi en reportado es que el gobierno, los voceros del presidente anunciaron que no iba a ir. No vi que dijeran que no, que quiere ir, pero que no puede ir por el motivo que tú citas. Creo que es una mala señal para los inversionistas, porque si fuera como tú dices, que puede ser, sería bueno que el gobierno diga, bueno, quisimos estar allí, pero no pudimos. Pero el no ir, al margen de que le están dejando el escenario libre a Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, yo creo, Fernanda, que están descuidando este aspecto de las inversiones. El Fondo Monetario hoy fue muy claro, no dijo que la economía de México iba a crecer menos de lo esperado por una presunción de caída de los precios del petróleo, por una presunción de una caída económica de Estados Unidos. Al contrario, dijo que la economía de Estados Unidos se va a mantener igual de lo pronosticado el año pasado este año. Lo que dijo el Fondo Monetario es que la economía de México va a crecer más lentamente por una caída de la inversión. Lo dijo muy claramente. Entonces, ahí me parece que está descuidando un flanco importantísimo, porque si el gobierno realmente, claro, uno puede decir, se puede reducir la pobreza sin inversión. Eso es el populismo. Imprimimos dinero, regalamos dinero, reducimos la pobreza durante 1 año, durante 2 años, es lo que hemos visto en Argentina, por ejemplo, bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Sí, y das calma, claro. Y das calma, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque en 1 año, 2 años, se te huyen las pocas inversiones que tienen y estás creando muchísimo más pobreza de la que había antes. Eso es justamente lo que ha pasado. Hace pocos días la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, anunció de que la pobreza ha subido en América Latina, la pobreza extrema, en los últimos 10 años. Y por supuesto que sí. Todos estos gobiernos populistas de Argentina, de Brasil, de hablar de Venezuela, empezaron a regalar dinero, imprimir dinero, regalar dinero, y bueno, es la película que hemos visto tantas veces. Después de 1 año, 2 años de fiesta, huyen las inversiones, cierran las fábricas, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, y llegamos a situaciones como la de Venezuela de hoy, con una inflación de 10 millones de dólares por año, crisis humanitaria, falta de comida, falta de medicamentos, 3 millones de exiliados y pronósticos de la OEA de que vamos a ver 10 millones de exiliados en los próximos 4 años. O sea, Fernanda, no se puede inventar el agua tibia. Nadie hasta ahora ha inventado una fórmula para
aumentar el crecimiento y reducir la pobreza a largo plazo sin atraer inversiones nacionales y extranjeras. Así de simple. Y el que crea que lo haga, bueno, mira, se ha ensayado desde hace 1000 años y los países que crecen, está requete probado, son los países que traen inversiones, y los países que aumentan la pobreza son los países que ahuyentan inversiones. Todo lo demás es un cuento chino. Nos tienes verdaderamente sorprendidos, bueno, a muchos de nosotros a través de este espacio con esta reflexión. También pensé lo mismo que tú y sustentado tenía que haber ido a Davos, punto. Gracias, mi querido Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Próximo lunes, ¿te parece? Por supuesto, Fernanda, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo con mucho cariño. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? El presidente López Obrador dice que no tienen que licitar el tema de las pipas porque no tienen problemas de conciencia. Volvemos. #QTF. Quiero saludar con mucho gusto, con mucho cariño y en especial el día de hoy al padre Guillermo, un sacerdote además muy activo en redes sociales, muy activo. Y lanzaste un reto, padre Guillermo, que me gustaría compartir con el público de ¿Qué tal, Fernanda? Porque es un reto que proviene de que un huevo se convirtió en la imagen más famosa en Instagram, publicado el 4 de enero en esta red social. Imagínate, padre, un huevo, así nada más, un huevo, acumuló casi 50 millones de me gusta. ¿Qué soponcio? Un huevo. Y gracias a este huevo viene en ti una idea muy interesante que me gustaría compartieras con todos nosotros que te estamos escuchando. Padre, bienvenido, padre Guillermo. Gracias, Fernanda. Te agradezco mucho este espacio. Puede parecer simpático, curioso, que una foto de un huevo ha superado la imagen más vista que era de una actriz muy conocida en Estados Unidos. Me imagino que habrá sido un reto personal, no sé cómo lo habrá logrado, pero me llamó la atención el pensar que quizá pueda parecer algo anecdótico. No, tenemos falla en la comunicación. Nos vamos a volver a comunicar con el padre Guillermo. Si le puedes dar la instrucción, Avid, de no pegarse mucho y en fin, para poderlo escuchar más claramente. Este huevo, no sé si lo vieron, pero pues es un huevo, así, es un huevo. Se convierte en la imagen más famosa de Instagram. Entonces, ¿cómo un huevo puede tener casi 50 millones de me gusta, rompiendo el récord de la fotografía? Pues qué foto más, ¿no? Más simple, ¿no? Pues no sé si simple, pero pues más popular en Instagram en toda la historia, destronando además a una modelo, a Kylie Jenner, que acumula 18.6 millones de likes. Oigan, de 18.6 millones de likes a 50 millones es un trecho. Un huevo. ¿Tú le diste like? No, yo la vi hasta que lo comentamos aquí. Sí, no, yo tampoco. No, yo tampoco le di. Porque además, la imagen de este huevo iba acompañada de la frase: batamos un récord mundial juntos y logremos la publicación con más me gusta en Instagram. Y de ahí, pues, se logran los 50 millones. ¿Cómo? O sea, solo faltará poner esa frase para lograrlo. Batamos un récord mundial juntos. Pues, a mí la idea del padre Guillermo me parece divina.
Ya lo tenemos en la línea telefónica porque él dice, bueno, ¿cómo es posible que pues un huevo tenga esa cantidad de likes? Como que no tiene sentido. Ahora, al final la publicación logra su cometido y el autor, que se identifica, imagínense, como una gallina llamada Henrietta, que vive en una zona rural británica, agregó la gallina. Hemos batido el récord mundial. Lo logramos. Hazme el favor. En fin, ya tenemos al padre Guillermo. Qué raro que no nos podamos comunicar con él. Oye, Fer, pero ¿ya viste que después publicaron una segunda foto donde ya está agrietado el huevo? No me digas eso. Sí, O sea que va a salir el pollo. pues parece. Pero sí, es la misma cuenta y ahora publicó un huevo con una pequeña grieta. Qué cosa más extraña. A ver, a mí me interesa mucho que nosotros conozcamos esta posibilidad de el padre Guillermo, que nos propone una idea que me parece pues importante. ¿Seríamos capaces los seres humanos de hacer de esta idea del padre pues algo mucho más importante que un huevo? Porque él se da la tarea de también romper el récord de likes en Instagram, pero con otra imagen. ¿Lo lograremos? Está el padre Guillermo con nosotros en la línea telefónica. Padre, te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Ahí te escuchamos perfecto, nada más sin pegar la bocina, padre, te escuchamos. ¿Qué propones en Instagram? No, la cuenta que yo creé. ¿Cuál cuenta es? Se llama Cross-Challenge 2019. A ver, vamos a seguirla. Cross-Challenge 2019. Tiene una cruz amarilla solo. Tiene solamente una cruz amarilla. Sí, te pide seguir, me gusta la cruz amarilla y seguir la página. Cross-Challenge con una cruz amarilla. Sí, Challenge 2019. Entonces, si seguimos esta cuenta y le damos like a la cruz amarilla. Sí. Y lo que pretendemos con este reto es ¿cuántos amigos va a tener la cruz? Así es, y tiene más amigos que el huevo, para hacerlo un poco más simpático. Ay, qué divino. ¿Se te ocurrió esto a ti, padre Guillermo? Así es. Hasta ahorita llevas 35,039 me gusta, Cross-Challenge 2019. Y preguntas, ¿cuántos amigos tiene la cruz? Más que el huevo, ¿no? Sí. ¿Lo lograrás? Yo creo que sí, es cuestión de, me estoy moviendo, ahora estoy aprovechando la Jornada Mundial de la Juventud y mañana me van a conectar con todos los corresponsales de todas las, ¿cómo se llama?, de todas las páginas, de todos los países, de Radio María, etcétera, entonces ya verás cómo sí. Padre, pues por lo pronto con el programa ¿Qué tal Fernanda? Cuenta con nosotros. Pues es que si le damos 50 millones o si le dan 50 millones de like a un huevo, pues ¿por qué no a una cruz, no? Pues sí, además digo, el huevo no te salvó, la cruz, al menos los millones que creemos en Jesús, decimos que sí. Yo respeto quien no crea, pero como somos un gran número, al menos los que creemos, yo creo que debemos hacer la lucha y demostrar que el huevo nos lo comemos en la mañana quizá, pero no hizo nada más por nosotros. Pues te tengo la noticia que acaban de entrar 1,000 me gusta más. Ah, qué maravilla. En este momento, 1,000 más. Qué maravilla. Pues así qué gusto. Es que... Aquí agradezco mucho a las personas que me están escuchando y pues también que lo repliquen entre sus contactos en la página de Instagram, que comenten en la foto y etiqueten a sus conocidos, porque vamos por más. De hecho, ahora está muy activa la cuenta, están llegando muchos me gusta y eso es bueno. Y pues nada, a seguir adelante y gracias por el apoyo. No, padre Guillermo, al contrario, con mucho cariño, de verdad, agradecimiento
y vamos a romper el reto de la Cruz Amarilla, que ojalá lo logremos a través de la cuenta Cross-Challenge 2019. Perfecto, y espero muy pronto poder estar nuevamente en el programa para platicarte del nuevo récord. Encantada de la vida. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa, regresamos. ¿Saben qué me gusta? Es un padre muy activo en redes sociales. No saben la cantidad de seguidores que tiene, de cómo está cerca de los jóvenes, de cómo está activo en todos sentidos y cómo él piensa, cree y podemos ayudarlo que al lanzar un reto va a ser exitoso. Y yo sí creo en él. Ojalá. ¿Ya le diste like? Ya, sí, ya, Fer. Sí, Ya yo entré. también. Ya, ahí está. Ahora vamos a lanzar esto en otras redes sociales para poder, por ejemplo, dice compartir en Facebook. Pues lo voy a compartir en mi Facebook. Pausa, volvemos. Continuamos en QTF. Inspirado en la magia de nuestros pueblos mexicanos, el Grial Residencial, entren por favor, a ver qué belleza, elgrial.mx en Puebla. Resulta que el pasado 6 de noviembre, el arquitecto Bosco Gutiérrez, pues presenta en el Museo Internacional del Barroco Puebla este nuevo proyecto residencial El Grial, un desarrollo de casas que está en Atlisco, Puebla, en un lugar privilegiado, y está César Gonzalo Ugarte para platicarnos de este proyecto y de un reto que es particularizar tu casa. A ver, ¿qué significa eso? Mira, Fernanda, te platico. Hemos estado aquí viniendo a Grupo Imagen. Tenía ganas de venir a platicar contigo porque en lo personal me gusta mucho tu estilo. Y el Grial es muy diferente a lo que acostumbramos para vivir hoy en día. Bosco Gutiérrez Cortina, que es uno de los arquitectos más famosos en México, bueno, para mejor referencia es el que diseñó el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Bosco tiene la idea de traer a México y de inculcar en México nuevamente en la arquitectura mexicana contemporánea, es decir, lugares diferentes, con espacios amplios, con alturas de 360 metros en las casas, y traerlo, volver a que la gente viva como debe vivirse, ¿no? Hoy en día estamos acostumbrados a acomodarnos, pues a lo mejor en un departamento, con un vecino arriba, un vecino abajo, un vecino enfrente, con 2,5 metros de altura, cuando la gente deberíamos vivir en algo como esto. El Grial es un sueño de Bosco, en el cual él diseñó un pueblito. Es un pequeño pueblo, es un residencial peatonal, todos los coches se estacionan alrededor y todo el residencial es peatonal. Hay plazuelas, callejones, hay una capilla, hay una especie de zócalo, hay un observatorio, hay bibliotecas, hay ludotecas, hay una serie de cosas que te hacen vivir como si estuvieras a lo mejor en San Miguel de Allende o en Guanajuato, pero tú vives ahí, ¿no? Y además está combinado con lo moderno, que hay gimnasio, alberca, spa, canchas de pádel, zonas para gente que camine, que corran en bicicleta. Hay cosas tan modernas como, por ejemplo, el manejo de desechos tóxicos. Tú en tu casa vas a aventar en una puertita tu basura, dividida orgánica e inorgánica. Se va a ir la basura y tú no la vas a ver nunca. Y la basura inorgánica se va a convertir en composta para un vivero que va a tener el mismo residencial para estar alimentando de imagen, de paisajismo, precisamente este lugar en el que tú vas a vivir. Y la otra basura, la no orgánica, pues ni siquiera la vas a ver. Es una combinación entre lo moderno con el diseño arquitectónico mexicano. No sé si te has metido a ver las casas. Son casas padrísimas, muy diferentes a todo lo que hay
muy el estilo de lo que la gente conoce, con lo que ha visto con Luis Barragán, a lo mejor con Andrés Casillas, con este tipo de arquitectos. Y está en Atlixco, que Atlixco está a 15 minutos de la zona comercial más importante de Puebla. Vendría siendo el equivalente para la gente de aquí del DF de lo que fue durante un tiempo Cuernavaca, ¿no? Te querías salir un poquito de la ciudad, estaba cerca y te ibas a un lugar con una temperatura, siempre está 4 o 5 grados arriba de la temperatura de la ciudad de Puebla, Atlixco. Entonces estás a gusto, pasas ahí el fin de semana o vives ahí definitivamente, pues estando a 15 minutos, ya para qué te vas a meter al tráfico de la ciudad y estarte volviendo loco ahí atravesando calles llenas de coches. Vives tranquilísimo y te vas a tu lugar de trabajo, a tu colegio, a tu escuela, donde sea, estás en 15 minutos. Es una especie de club, si lo pudieras decir. Es una zona residencial con una especie de club. No la habíamos visto así, pero es como si vivieras en una zona residencial que tuviera su propio club, exactamente. Tienes todo lo que necesitas para hacer ejercicio, para vivir bien, pero aparte combinado, que digo, con una serie de cosas como de un pequeño pueblo. O sea, hay una zona, la plaza central está dividido por plazas. La plaza central tiene una iglesia, hay unos portales con, ya sabes, el cafecito, el restaurante, el de helados, los churros, y tú ahí andas caminando, los domingos vas a iglesia, pero además está la parte moderna en la que tú puedes hacer todo lo que normalmente haces teniéndote que ir a un club, pero lo vas a tener en tu propia casa, ¿no? Y tienes museo, tienes ludoteca, tienes biblioteca, todo, tienes todo. Vives en una pequeña población. Es decir, también puede ser una muy buena opción para gente que vive en la Ciudad de México. ¿Cuánto haces México a Atlixco? Te haces 1 hora y media. Desde México hasta Atlixco te haces 1 hora y media. Hoy en día hay 2 opciones, 3 opciones para ir. Una, te puedes ir, por si vives en el sur, te vas como yo a Cuernavaca y te vas hacia Cuautla y llegas a Atlixco muy rápido. Y la otra es, si te vas por Zaragoza, también hay una parte de salida hacia Puebla, y hay una salida a Cuautla también muy rápida. Y si no, puedes ir por Puebla. El chiste es que si tú vives en la Ciudad de México y te quieres salir... Pues es una casa de campo, podría ser una... Podrías utilizarla. Hay 3 opciones de personas que podrían invertir en el Grial. Una, el que quiere vivir ahí definitivamente, ¿no? El señor, a lo mejor dicen, yo ya no quiero vivir en la ciudad grande, ya me harté, quiero vivir fuera y este es un lugar padrísimo. El otro es el que quiere una casa a lo mejor para tener de fin de semana o para ciertas temporadas, y entonces hay un tema interesante. Además, hay un pequeño hotel ahí en el residencial, es un hotel boutique, con el mismo estilo, lógicamente, de todas las casas, y tú si inviertes en una casa de estas para ir de fin de semana o en ciertas temporadas, lo puedes dejar en la administración del hotel. Y entonces, en lugar de utilizar a lo mejor Airbnb para que tu casa no esté vacía el resto del año que no vas a ir, el mismo hotel te administra tu casa. Y si alguien llega a visitar a alguien que vive en el Grial y dice, oye, pero mis visitantes quiero que se queden y no quieren quedarse en un hotel, quieren ver cómo es vivir en el Grial, en una casa del Grial. Y entonces la administración dice, pues tengo un pool en el que los dueños de las casas me dicen que en este fin de semana tengo disponibles estas casas para tus visitantes. ¿Qué te parece? Perfecto. Entonces tú estás recapitalizándote lo que invertiste en comprar tu casa con esa renta que está dándose en administración y revisión del hotel. Ellos te la cuidan, por decirlo ¿Ya así. está terminado el Grial? No, el Grial está en construcción. El Grial está ahorita en la parte de construcción, ya está el terreno limpio, están las terracerías, se está delimitando todo el terreno, y entonces ahorita es la parte interesante para invertir. El otro es el inversionista, que te decía, el que nada más quiere invertir dinero en algo interesante. Ahorita están los precios de preventa. Si tú te metes al portal, y se los recomiendo a todos, www.elgrial.mx, ahí puedes de entrada ver la entrevista con Bosco Gutiérrez que explica por qué un diseño así, ¿no? ¿Por qué un pequeño pueblo contemporáneo mexicano en lugar de vivir en una casa común y corriente? Hay un recorrido virtual, vean el recorrido virtual, porque ahí es donde dicen, caray, estas son las casas, o sea, este es el residencial, se van a sorprender. Ahí viene también un wizard en el que tú vas escogiendo, a lo mejor si quieres 2 recámaras, 3 recámaras, con patio, sin patio, y te marca cuáles casas son las que podrías tú elegir. Y ahí vienen, le das clic a cada una de las casas, son 8 tipos de casas diferentes, le das clic a cada una de las casas y vienen los planos, los renders, viene incluso el precio. Pero ahorita estamos en un momento en el que es precio de preventa. Para el inversionista, ahorita invertir en una casa tiene un precio de oportunidad muy interesante, que en 2 años, que es cuando queda terminado completo todo el residencial, tu plusvalía es notablemente interesante. O sea, lo que ganas es muy interesante. De los 8 tipos de casas, por ejemplo, la opción de enganche ahorita más baja y la más alta, ¿cuál es? Pues mira, nosotros estamos dando opciones desde el 20%. O sea, tú puedes ir pagando. ¿De algo que cuesta más o menos? De algo que cuesta finalmente o ahorita, porque esa es la diferencia. Pues ahorita en la venta. ¿Cuánto tienes que invertir? Ahorita tienes que invertir a lo mejor 3,5 millones o hasta 7,5 millones, porque es precio de preventa. Eso es lo menos y eso es lo más. Precios de preventa. Pero las casas, al terminar, van a valer
7,5 millones hasta La de 14 3 millones. Exacto. Exactamente. Se va a duplicar. Se va a duplicar la plusvalía. Y eso a la entrega, porque después, bueno, no te quiero platicar lo que va a suceder con los precios, ¿no? ¿Cuántas casas hay? Hay 140 casas nada más, o sea, es un residencial. Las casas son grandes en cuanto a dimensiones de altura. Todas tienen, por ejemplo, un roof garden, porque ahí la vista hacia los volcanes, desde cualquier techo de cualquiera de las casas. Atlisco es bien bonito. ¿Han ido a Atlisco? De veras Sí, es es bien muy bonito. Y es una opción muy interesante para la gente de la Ciudad de México. Porque Cuernavaca ya está lleno, Valle de Bravo está lleno, se van a otros lugares, se me fueron hacia Pachuca, en fin, pero Atlisco es una buena opción, muy buena opción. Sí, porque y está creciendo, ¿verdad? Está creciendo. Se hace cuenta Cuernavaca hace 20 años, ¿no? O sea, clima, mucha vegetación, todo bonito, pero no está lleno de gente. Y el residencial está justo antes de entrar a Atlixco. Entonces, ni siquiera tienes que atravesar Atlixco, que a veces, bueno, atravesar también podrías decir, híjole, atravesar un pueblito, le cierran las calles porque el fin de semana, ya sabes, ¿no? Estás justo en Atlixco sin meterte al asunto de estar dentro de Atlixco. La ubicación es muy buena y además de todo, la parte importante, la parte principal es que vas a vivir diferente. Tanto para vivir ahí vas a vivir diferente, como para el que invierte ahí va a invertir en algo que no tiene competencia. Es un producto único. No hay algo así en México. Nada así en México. ¿Cuánto, por ejemplo, de porcentajes? O sea, si hay una casa de 3,5 millones, 4 millones, otra de 7 millones, ¿cuánto das de porcentaje? Puedes arrancar con el 20% de enganche y nosotros te damos opciones de financiamiento propias. Hay gente que dice, no, yo prefiero invertir de golpe porque yo no quiero problemas. Sí, ¿no? Alguien quiere y tiene cómo. Ya. Pero quien no, puedes con el 20%. Puedes con el 20%. Desde el 20%, tú puedes decidir cuál es el enganche que das. Y lo demás te damos opciones de financiamiento directas. Ni siquiera necesitas sacar un financiamiento bancario ni nada, ¿no? Entonces te damos opciones para invertir en tu casa. Y es un lugar que de verdad, métase al grial.mx. Ahí mismo tienen para contactarnos y que les enviamos más información. Pero no se pueden imaginar, la radio es complicado, ¿no? Explicarlo. No se pueden imaginar visualmente lo que es el Grial. O sea, visualmente es otra cosa. Y esto, la gente vive en departamentos a veces porque dices, yo quiero tener en mi casa alberca y gimnasio. Y no voy a poder poner en mi casa alberca y gimnasio, ¿no? Y entonces por eso compras un departamento, porque las amenidades son las que te hacen tener un plus en el departamento. Hagan de cuenta que esto es un edificio de departamentos, pero en horizontal. Aquí si eres dueño del terreno, aquí sí eres dueño de la casa y tienes las mismas amenidades que tienes en un edificio de departamentos. Estás viviendo como vivíamos antes, pero con las amenidades y las modernidades con las que se vive hoy en día y que buscamos todos los que compramos dónde vivir, ¿no? Elgrial.mx. César Gonzalo Ugarte, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Entren Fernanda. ahí en Atlisco. Ay, sí se me antojó. Oigan, no tenemos casa de fin de semana, Carlos mira. Armando. Imagínate Está para ir todo el Sería, equipo. Sí, es una gran opción. Ya Sí. te vas con todos los invitados y que ya se llenó la casa. Bueno, pues ahí está el hotel. Uno se queda en el hotel, otros nos quedamos en la casa y ya comemos en el roof garden. Ahí vemos los volcanes, tenemos la vista sensacional. Está padrísimo. Pues ahí está, elgrial.mx. Volvemos. Lo que te importa, también me importa. Somos Comunidad QTF. QTF. Nuestro mexicano rifado el día de hoy, Horacio García Rojas, te la estás rifando por México. Pues nos la estamos rifando varios. A mí me tocó la oportunidad de ser la cara de un proyecto muy mexicano que esperemos que amplíe el abanico de posibilidades de los medios audiovisuales y que en un futuro los medios audiovisuales sean más representativos de lo que somos como cultura, como raza y como país. Ay, pero además eres guapo, guapo, guapo. ¿Ya viste, esposa mía? ¿Ya viste? Tu esposa se ha de levantar todas las mañanas diciendo, ya a ver lo que yo tengo aquí conmigo, fíjate. Sí, como de contento. que no. Mi esposa es de Washington, D.C., de papás dominicanos. Entonces, pues sí, le provoca más atractivo los hombres más como mexicanos. Oye, Horacio, ¿qué es lo más bello que te han dicho? No sé, a lo mejor tus suegros, amigos de tu mujer, no sé, de México. ¿Qué es lo más bello que un extranjero te ha dicho de tu país? Curiosamente, justo al yo estar casada con una extranjera que ama México, lo que entiendo y lo que he logrado entender es el poder que tiene esta cultura, ¿no? Lo
vasto y lo magnífico y lo mágica que es la cultura, que a veces uno no lo toma en cuenta. Uno va a Teotihuacán y dice, ay, pues la pirámide. Y cuando lo ves ante los ojos de un extranjero, dice, no, esto es magia. Esto es magia pura y es magia que ha trascendido por los siglos y los siglos. Entonces, creo que es lo que yo he aprendido más a partir de los ojos de mi esposa y a partir de muchos, al conocerla a ella también cuando vienen todos sus amigos, no sé, es una tontería, pero ver a alguien que le da un traguito al mezcal y después una mordida, un taco, y ves las caras que ponen, y dices, a ver, me voy a tomar yo el tiempo de hacer lo mismo, y dices, sí, esta tierra sabe, esta tierra tiene un algo que creo que la gran mayoría de los mexicanos no hemos aprendido a amar lo suficiente como tendríamos que. Si lo hubiéramos hecho, la situación política, social, creo que el país sería otra completamente diferente. Pero al final de cuentas, hablando en este caso de la serie en la que estoy de Diablero, un poco lo que queremos es rescatar eso, rescatar el México mágico, rescatar la cultura visual pop, inclusive rescatar la novela gráfica, y que en 190 países podamos estar hablando náhuatl, que hay unos momentos en los que los personajes hablan en náhuatl, y que en 190 países escuchen esos sonidos tan propios de nuestras raíces. Ojalá nos ayude a nosotros a rescatar nuestras propias raíces en ese sentido. ¿Ya eres tan conocido, Horacio García Rojas, como quisieras? Es que ni siquiera me he preguntado qué tan conocido quisiera ser, ¿sabes? Yo sí quiero poder seguir siendo un individuo anónimo, es decir, aún me puedo subir al Metrobús. Ahora que fue todo este relajo de la gasolina, pues yo dije, mi coche, pausa, y si me podía mover en transporte público lo hacía. Y de repente ves que algunos individuos sí te reconocen, pero también se les hace extraño, ¿no? Dicen, este tipo aquí, no creo que sea. Se parece, pero no es. Me gustaría conservar eso. Me gustaría poder seguir teniendo mi vida propia, sacar al perro a pasear a las 7 de la mañana en chanclas y no tener que vestirme de frac por si te toman una foto. Pero sobre todo lo que está sucediendo, padre, en mi carrera es que a partir de estos proyectos empiezan a llegar más proyectos. Y entonces uno puede comenzar a tomar decisiones de qué es lo que quieres contar. Y me gustaría seguir contando historias que enaltecieran lo que somos como mexicanos. Y si me llega a tocar un malo, entender la raíz de por qué la gente se va hacia el lado oscuro, ¿no? Pero somos más los buenos. Somos muchos más los buenos, pero en este país, si analizamos los medios audiovisuales... no, bueno, le dan espacio a los malos. Por eso existe este espacio donde siempre hay buenos. Aquí siempre, todos los días tenemos tela de donde cortar. Se cuenta poco de ello. Justo ahorita voy a estar en el cuarto Festival de Letras en Nayarit, y acaba de hacer la conferencia, y justo les decía que me da tristeza ver que nuestros medios audiovisuales, tanto cine como televisión, no estemos tan de la mano de nuestros autores mexicanos. Es decir, que después de tantos años no se haya podido volver a contar Pedro Páramo bien, o otra vez contar algo sobre el Diosero como se contó hace siglos. Inclusive en el mismo proyecto en el que estoy, quien compra los derechos del libro para hacer esta historia es una compañía española, que como extranjeros yo creo que entienden el poder de la cultura mexicana, que insisto, no hemos aprendido a entenderlo nosotros. Por eso no tenemos una gran historia en Nezahualcóyotl todavía. Por eso no tenemos una gran historia de la caída de México Tenochtitlan. Por eso justo Cuarón viene con Roma y pone a Yalitza Aparicio ahí y se vuelve un boom, porque desgraciadamente esos rostros no habían tenido el espacio que se merecen en nuestros medios audiovisuales. Y la historia, hablar de nosotros, son declaraciones de amor a tu país. Y cuando uno le hace una declaración de amor a su país, a lo que uno es, creo que cambias el chip de la gente. ¿Qué va a suceder si alguien ve una narcoserie y después ve algo como Roma o como Diablero, que son más amorosas con lo que somos, sin tratar de maquillar la realidad tampoco? Porque también decir, no, todo es perfecto y todo está bien, pues también es una gran mentira, ¿no? Es decir, hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar, pero hay dos maneras de hacerla. Uno a partir del reclamo y del enojo, y la otra es a partir de la paciencia y el amor. Que decide uno. ¿Qué ha pegado del Diablero? ¿Por qué está pegando tanto el Diablero? ¿Qué crees por dónde va el tema? Desde lo que yo alcanzo a ver en el contacto que tiene el público conmigo, sí hay mucha gente, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí me escriben y dicen, estoy muy orgulloso y muy contento de ver como protagonista a un mexicano con el que yo me identifico desde el espejo. Desde decir, yo me veo al espejo y tengo rasgos como los que tiene este carnalito. Y yo me veo al espejo y hablo un poco como habla él.
O me veo al espejo y me doy cuenta que mi mejor amigo es blanco al yo ser moreno, que es un poco lo que pasa con Christopher y yo. Y creo que la serie tiene ese poder. Ahora, tiene algo de muy mexicano. La manera de hablar, el uso de los colores, entender el arte urbano también. Porque hay dos maneras inclusive de retratar los barrios de este país, ¿no? La esquina donde la gente coloca la basura o la otra esquina donde hay un graffiti hecho por un artista, no una pinta. ¿Qué quieres retratar? Y Diablero decide retratar el graffiti. El graffiti porque es una expresión artística muy de nosotros y al mismo tiempo es un rescate de lo urbano y de lo tradicional y de la calle, que a final de cuentas pues somos la mayoría los que estamos en esa situación, ¿no? Los medios audiovisuales casi siempre te quieren contar una historia como si fuera Santa Fe, Nueva York, o retratan la Condesa y la Roma para que parezca Nueva York o Londres. Y dices, ¿por qué no mejor que se parezca a la Condesa y a la Roma como es, con lo ecléctico que puede ser cualquier barrio de la Ciudad de México? Y en ese sentido, la serie decide apostarle a eso. Hay algo también importante en la serie que es el soundtrack. Decide rescatar muchos músicos del pueblo, ¿no? Y muchos músicos que a veces no toman una oportunidad y que la música, insisto, también es una expresión de lo que como nación queremos decir. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos. Esperemos que el proyecto tenga larga vida. No, bueno, pues se está viendo en el... Es que qué pantalla es Netflix. Netflix es una qué pantalla. bárbaro. Vino a revolucionar todo y vino a cambiar la manera en cómo se consume hoy en día el arte de la televisión y el arte del cine. Sí lo podríamos llamar arte, yo creo que sí. Antes de despedirnos, Horacio García, ¿dónde ha sido el país que más te ha sorprendido que te han visto en el Diablero? Que digas, no manches, ¿es en serio que me vieron? En Serbia. O sea, que la gente, una chica tratando de hablar español, aparte era muy padre. Ay, qué adora. Me escribe Serbia. en el Instagram, yo querer mucho, personaje tuyo, gustar. Te escribo desde Serbia, dices, ¡wow! Serbia. Eso llegó hasta allá. O ver la serie doblada en italiano o en alemán, con un lip sync terrible, pero sumamente divertido. Además tiene que ver con la serie. La serie también es un relato de amor hacia la clase bella, hacia lo muy popular. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no jugar con ello? Regresa, mi querido Horacio. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti. Muchos mexicanos rifados. Insisto, somos más los buenos. Sí. ¿Cómo de que no la rifamos por México? Tenemos un gran país. No? Gracias, Horacio. ¿Con qué te quedas, Emilio? ¿Con qué te quedas, Carlos Armando? Pues bueno, yo con ver a mi ídolo del Diablero. Ay, es que además es guapo, hermoso. De verdad, qué lindo, qué linda persona. Gracias. Emilio. Pues sí, somos más los buenos. Somos más los buenos. Eso me quedo. Sí. Escuchen El engaño de Alejandro Filio un poco, esa canción. Sí, somos más los buenos. Y aquí lo hemos demostrado hace 19 años. Siempre hay más de una buena noticia en este espacio. Sí. Hasta mañana en punto de la hora. Gracias, buena tarde. Amén, México. Sí. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio. Mérida, Tijuana, Puebla, Guadalajara y todo México escucha nuestras voces.